Quiero empezar la palabra de Dios. Quiero llevarte a una parte de la escritura que creo que el Señor el día de hoy nos va a hablar y está en el libro de Juan. Vamos al Evangelio de Juan y es una historia que conocemos, es una parte de la palabra que conocemos, pero últimamente, en las últimas semanas que he estado predicando, te he estado hablando acerca de la perseverancia, te he estado hablando acerca de la constancia. Ayer que estaba con los hombres predicamos varios pastores y dimos talleres y todo, pero veo un común denominador. El último pastor que predicó, que es un pastor de aquí de la ciudad de Cuernavaca, el pastor Rodolfo Alcázar, es de muchísima bendición. Él predicó y él estaba hablando acerca de cómo subir la montaña, ser exitoso, llegar a un lugar en la vida, no era fácil, se necesita de mucha perseverancia, se necesita de mucha constancia, se necesita de mucha intencionalidad, constancia, perseverancia una y otra vez. Y creo que esa es una palabra que Dios está hablando a la iglesia cristiana, porque creo que veo a muchas personas en la iglesia cristiana que empiezan un negocio y al año lo terminan, empiezan a trabajar en un lugar y al año lo abandonan, se casan y a los 2 años se abandonan, empiezan una carrera y a la mitad la dejan. Y no podemos ser así. No podemos ser así, porque si tenemos una visión clara en la vida, número 1, tomamos buenas decisiones. Entonces yo no puedo guiarme por lo que está pasando en la sociedad y pues voy a tomar esta decisión o la otra, nada más porque se me antojó. No. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo y no podemos tomar decisiones nada más porque sí. No podemos tomar decisiones porque se nos ocurre y porque hoy amanecí con ganas de ser astronauta, entonces me convierto en astronauta. Y el próximo mes amanecí con ganas de ser marino y me voy a la marina. No podemos ser así, porque ¿a dónde te va a llevar eso? Y entonces así veo a muchas personas en la vida pensando que pueden tomar ese tipo de decisiones, y un día hago esto, un día hago lo otro, y nunca llegan a ningún lugar. Y mi hermano, si tú estás en esa posición, yo quiero animarte a que recapacites y que digas: no, sabes que mi vida tiene que ser una vida de constancia, una vida de perseverancia, una vida de hacer las cosas una y otra vez, hasta que la victoria la obtenga. Juan capítulo 15, vamos a empezar a leer. El tema del día de hoy se llama permanece. Como pastor me toca escuchar mucho la frase Dios me dijo, y tristemente la mayoría de las veces me desilusiono escuchando gente que dice Dios me dijo, y a los 2 meses como que Dios cambió de opinión, Dios cambió de idea. Y yo no entiendo por qué los cristianos hacen eso. Creo yo, en mi manera de pensar, porque yo no soy así, que normalmente la gente trata de espiritualizar las cosas. Y entonces dice: no, pues Dios me dijo esto o Dios me dijo lo otro, pero después, 6 meses después, Dios les dice otra cosa. Y entonces primero Dios me dijo que ponga un negocio, y a los 6 meses, no, Dios me dijo que cierre el negocio. Y yo pienso, bueno, este Dios más bien se parece como a un Dios bipolar, ¿no? Un día escoge una cosa, el otro día escoge otra cosa, un día rema para un lado, el otro día rema para otro lado. Y yo digo, ¿de veras la gente no se da cuenta de que Dios no le puede estar hablando una cosa y luego otra cosa contraria? En la Biblia no vemos nada de eso. En la Biblia vemos a un hombre que Dios le dijo: Abraham, yo te doy una palabra, tú vas a ser el padre de multitudes. Y entonces Abraham tenía 80 años y Abraham empezó a tener intimidad con su esposa, creyendo que él iba a ser un padre de multitudes, aun cuando su esposa había sido estéril toda la vida. Y tuvo 81 años, 82 años, 83 años, 84, 85, 6, 7, 8, 9, 90, 91, 92. Y Abraham no cambió. Y Dios vino y le dijo a Abraham: tú vas a ser padre de multitudes.
Dios no cambió la idea. Dios fue firme. 20 años después llega el hijo. Pero Abraham continuó fiel durante 20 años y nunca abandonó hasta ver la promesa cumplida. Permanecer. Entonces, mi hermano, si tú eres de los que Dios me dijo, y que Dios me dijo que hoy me lave con el jabón, y que Dios me dijo que hoy use desodorante, y que no, hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros, y hay cosas con las cuales Dios no nos tiene que decir algo, porque hay cosas por las cuales ya crecimos. Y Dios nos dotó de un cerebro, Dios nos dotó de unas manos, Dios nos dotó de unos pies, Dios nos dotó de decisiones y de un regalo maravilloso que se llama la libertad o el libre albedrío de poder hacer lo que queramos. Y aun cuando hacemos algo en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas, es maravilloso que Dios dice: hazlo, porque esa es tu libertad. Pero una cosa es hacer lo que Dios me dijo, y otra cosa es hacer lo que yo quiero diciendo que Dios me dijo. Y son dos cosas que podrían parecerse, pero no son iguales. Juan capítulo 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera. Jesús está diciendo: yo soy la vid verdadera. Yo soy una vid es el arbolito que da uvas. Pero Jesús no estaba diciendo: yo soy cualquier vid, sino está diciendo: yo soy la vid verdadera. Ahora sigamos. Y mi Padre es el labrador. Fíjate cómo Jesús se está posicionando como un pequeño arbolito que da uvas, y pone al Padre en el lugar del labrador, del que cuida la planta, del que corta la planta. Dice el versículo 2: Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den más fruto. Hay dos tipos de ramas: la rama que da fruto y la rama que no da fruto. En una vid tú puedes ver el arbolito de las uvas, y tú puedes encontrar ramas que cargan uvas y ramas que no cargan nada. Y dice aquí que el Padre viene y dice: voy a cortar, y es un poquito de lo que hablábamos la semana pasada, voy a cortar la rama que no da fruto. Voy a cortar la rama, no sirve para nada. La corta. Pero aquella que sí está dando fruto, aquella que sí tiene uvas, la voy a podar. Le voy a quitar unas hojas, le voy a quitar unas cosas, para que su fruto permanezca, sea fuerte. Te lo comentaba la semana pasada, pero eso hace cuando tú podas. Si tú tienes pensemos en un árbol, tiene un tallo, una vid, donde ese tallo pues puede subir una cierta cantidad de nutrientes, el 100% de nutrientes que puede subir ese tallo, ¿ok? Pero cuando sube el 100%, pensemos que hay dos ramas, una que da fruto y una que no da fruto. El problema es que el tallo sube el 100%, pero en el momento en el que se divide en dos ramas, el 50% de los nutrientes se van a una rama, el 50% de los nutrientes se van a otra rama. Entonces, si una rama está cargada con fruto y la otra no, la otra le está quitando los nutrientes al fruto que quiero que permanezca. Entonces, ¿qué hace el labrador? ¿Qué hace el Padre? Necesito cortar la que no está dando fruto, porque le está robando nutrientes a la otra rama. Y de esta rama que tiene fruto, bueno, esta la corta, la tira. Y de esta rama que tiene fruto, pues digamos que tiene 20 hojas. Y cada una de esas 20 hojas
se va a llevar el 5% de los nutrientes. Pero si yo quito unas pocas hojas, va a fluir más nutrientes hacia el fruto. En nuestras vidas, Dios viene a analizar tu vida y mi vida y dice: esto en tu vida no está dando fruto. Y yo quiero que aquello que sí está dando fruto dé más fruto. Digan conmigo: más fruto. Hay algo interesante que pasa en algunos temas de liderazgo. Recomiendan lo siguiente: si tú eres bueno para algo, normalmente el ser humano dice: bueno, pues yo soy bueno para esto, entonces ya no voy a invertirle a esto porque soy bueno por naturaleza para esto. Pero en estas charlas de liderazgo dicen: no, si tú eres bueno para algo, métele a eso para lo que eres bueno, porque entonces vas a ser una persona sobresaliente en esa disciplina. O sea, si tú eres bueno para el karate, no te metas al box. Mejor el karate perfecciónalo. ¿Para qué? Para que tú seas sobresaliente en esa disciplina. Porque si no, vas a ser bueno en el karate y tal vez seas regular en el box. Pero si tú te quedas haciendo solamente karate, vas a ser una persona destacada, sobresaliente. En tu vida y en mi vida hay áreas en las que tú eres muy bueno. Hay dones, todos aquí tenemos dones y talentos. Y puede que algunos seamos buenos para hablar, puede que otros seamos buenos para escuchar, puede que algunos seamos buenos para cualquier cosa, el don que tú tengas. Hay quienes son muy buenos para las ventas, pero a veces las personas que son buenas para las ventas, en lugar de decir: bueno, me voy a dedicar a las ventas, voy a crecer en las ventas, voy a perfeccionar mis habilidades como vendedor, en lugar de eso dicen: no, me voy a meter a otras cosas. Y el problema es que no acaban siendo vendedores sobresalientes y tampoco perfeccionan las otras dinámicas. Entonces lo que hace Dios en nuestras vidas es ver que hay áreas en nosotros en las que Dios nos ha dado dones, talentos, crecemos y somos buenos para eso. Y Dios quiere que aprendamos a dar fruto en aquellas áreas. Y hay áreas de nuestra vida que solamente nos están quitando el tiempo, que solamente nos están quitando la visión, solamente nos están quitando el enfoque. Y entonces Dios tiene que cortar esas cosas para que aprendamos a enfocarnos en lo que somos mejores. Ahora la pregunta es la siguiente. Primer pregunta del día de hoy. Cuando Dios quita algo de tu vida, ¿te gozas porque Dios lo quitó o te enojas porque Dios lo quitó? En la historia de Job vemos una frase en los primeros 3 capítulos. Dice que Job dice: Dios dio y Dios quitó. Dios sabe por qué. Y esa frase es tan interesante en la vida, porque muchas veces nos gozamos y alabamos a Dios cuando Dios da, cuando todo marcha bien, pero no alabamos con la misma fuerza cuando todo marcha mal y cuando Dios nos ha quitado ciertas cosas. Cuando la primera declaración que hace Jesús es: mi Padre es el labrador. Y hay áreas de tu vida y de mi vida que necesitan ser podadas para que tú y yo podamos crecer. El problema es que a veces no creemos lo suficiente como para saber que Dios el Padre tiene la razón cuando corta ciertas ramas. Y entonces decimos: no, Dios, es que ¿por qué quitaste esto de mi vida? ¿Por qué tal? Dios sabe. Dios sabe qué es lo mejor. Y eso es aprender a descansar en la soberana voluntad de Dios. Ahora, quiero aclarar, porque es distinto cuando yo por mi decisión me quito algo a cuando Dios me lo quita. Son dos cosas que se parecen, pero no son iguales. ¿Ok? Por ejemplo, me enfermo del hígado, pero es porque soy alcohólico. ¿Me lo quitó Dios? No me lo quitó Dios.
Me lo quité yo. ¿Por qué? Porque no le paré a la tomadera. Porque tomé 10, 15, 20, 30 años. Entonces no puedo decir, ay Señor, ¿por qué me enfermaste? No. No, eso no fue así. Porque tú no te cuidaste. Porque tú no hiciste lo correcto en tu vida y ahora estás pagando las consecuencias. Pero eso es distinto a cuando tú estás trabajando y de repente te despiden del trabajo. Y tú dices, pues yo estaba haciendo lo mejor que podía, pero pues la empresa tronó. No puedo hacer nada. Entonces eso es distinto. Porque ahí sí no es tu culpa. Ahí sí no es tu consecuencia. Pero muchas veces tendemos a mezclar esas cosas cuando esas cosas son diferentes. Una es cuando yo por voluntad propia, en mi libertad, me metí en ese problema. Y la otra es cuando Dios dijo, tengo que cortar esto y no es tu culpa, pero yo quiero hacer que tu vida sea mejor. Entonces lo corto. No sé si quedó claro el ejemplo. En nuestras vidas pasan las dos cosas. Nos metemos en problemas por andar haciendo lo que no debemos, pero por el otro lado también hay cosas que Dios corta y dice, se acabó. Y a veces nos enojamos, pero es que Señor, ¿por qué? Bueno, así pasó. Así pasó. Quería aclarar ese punto porque a veces hay gente que puede echarle la culpa a Dios de algo que pasó, cuando Dios dice, no, pues espérame, pues yo ahí sí no tuve nada que ver, más bien fueron tus decisiones. Versículo 3. Sigamos leyendo en Juan capítulo 15, versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que yo les di. Hay un mensaje que es el mensaje de Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos el mensaje de Jesucristo, nosotros estamos siendo podados. Cuando nosotros estamos recibiendo el mensaje de Jesucristo, viene una poda a nuestros corazones. Y entonces el mismo mensaje de Cristo empieza a podarnos. Ve la sabiduría que tuvo Job. Job era un hombre empresario, era un hombre inteligente, era un hombre justo. La Biblia dice, no había un hombre tan justo como Job en toda la tierra. Era un hombre que buscaba honrar a Dios. Era un hombre que tenía a su esposa, era fiel a su esposa. Era un hombre que tenía a sus hijos, era un buen padre. Era un padre que estaba ahí. Job tenía todo, pero de pronto todo se le fue quitado. Todo. De un día para otro, Dios le quitó todo a Job. O Dios permitió que el diablo le quitara todo a Job, porque esa es la verdad de la historia. Pero aún así vemos la sabiduría de Job, que día tras día él estaba diciendo, híjole, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Y él estaba analizándose. Y el problema es que muchas veces nosotros no analizamos qué está pasando en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta y no pensamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No sabemos absolutamente nada de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y ahí es cuando perdemos el rumbo por completo, porque no sabemos lo que Jesús nos está hablando. Aquí Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes han sido podados por el mensaje que yo les di. Esto Jesús lo está predicando en la última cena. Esto que estamos leyendo es la última cena. Llevaba 3 años con ellos, ya había hablado con ellos, ya había platicado con ellos, ya había sanado a los enfermos, ya había liberado a los endemoniados, ya habían visto a Jesús muchas veces. Y les dice, ustedes ahora su mente ha cambiado. Sigo leyendo. Versículo 4, y de aquí surge el título de mi predicación, que es permanece. Versículo 4, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden producir fruto o pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. A menos que permanezcan en mí. La permanencia es tan importante porque para poder dar fruto
Es necesario permanecer. Una rama no da fruto todo el tiempo. Una rama da fruto en su tiempo. De hecho, una rama hay veces que no da fruto. Lo hablábamos hace unas semanas. A veces pasan años para que una rama pueda dar fruto. Pero si esa rama se cansa y dice ya no quiero nada, en ese momento va a perder lo que Dios quería hacer. Y mi hermano, hoy más que nunca como cristianos debemos de ser personas que permanezcan, continúen. No es fácil, definitivamente no es fácil permanecer, no es fácil continuar. Estaba hablando ayer con los hombres allá en este evento que estuvimos en Puente de Ixtla y les decía, todos aquí tenemos problemas, todos. Y si no tienes problemas, vas a tener problemas. No hay de otra. O sea, no nos podemos escapar de los problemas. Porque si tú quieres hacer algo en la vida, todo lo que tú hagas, absolutamente todo lo que tú hagas, todo, te va a traer unos problemas durísimos, con los cuales te van a dar ganas de renunciar, con los cuales te van a dar ganas de soltar, con los cuales te van a dar ganas de abandonar. Pero las personas exitosas son las personas que deciden permanecer. No hay de otra. No hay de otra. Así es la vida. Les decía, en tu matrimonio, pues tú te casas muy feliz, pero al poco tiempo esa felicidad se acaba. Tú empiezas un negocio, lo empiezas feliz. Empiezas en un trabajo, es el trabajo soñado. Pero 6 meses después o un año después, todo cambia. Ya estás en la rutina de levantarte diario todos los días a la misma hora para ir al mismo trabajo, la misma oficina, la misma silla que ya está toda chueca del trabajo, la misma computadora, la misma gente al lado, todo es igual y uno se cansa. Uno se cansa de despertar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años con la misma persona. Y no digo de despertar, sino la rutina, las cosas. Y uno se cansa y uno quiere soltar y uno quiere decir, ¿para qué? ¿De qué sirve seguir? Y es fácil, pero la palabra de Dios y Jesús nos enseña, si tú quieres dar fruto en algo, no te puedes despegar, porque en el momento en el que tú te despegas, perdiste el fruto, perdiste el éxito, perdiste el resultado que tanto buscabas, lo perdiste todo. Entonces, como cristianos, no podemos ir por la vida empezando una cosa y empezando otra cosa. Yo he visto personas ya grandes, personas de 40, 45 años, ya personas casadas, ya personas con hijos, y digo, oye, esta persona empezó esto hace 2 años, hace año y medio empezó esto, hace 1 año empezó esto, hace 6 meses empezó esto, y en nada es exitoso. Y ya no estamos hablando de un chico de 15 años que puede estar empezando lo que quiera, no. Ya estamos hablando de una persona casada, de una persona con hijos, que dices, ¿cómo? O sea, si empiezas algo y quieres ver resultados, tienes que continuar. No hay de otra. Permanecer, 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 permanecer. Obviamente somos cristianos. Una de nuestras primeras cosas con las que debemos de permanecer es orando. Nuestra vida de oración debe de ser una vida de oración, una vida de permanencia en la oración, una vida de continuar orando todos los días por aquellas cosas que queremos ver en nuestras vidas. Señor, 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 Señor. Oye, ya pasaron 15 años y no veo el milagro. No, pues échate otros 15. O sea, no hay de otra. Porque si tú dejas de orar por eso, pues en ese momento sueltas. O sea, los que somos padres, en ese momento hemos entendido que ahora vamos a tener que orar por nuestros hijos hasta el día en el que Dios nos llame a su presencia. No hay de otra. No hay de otra. O sea, no son 10 años, no son 5 años, no son 20 años, no son 30 años, no son 40. Sean los que sean. Pero el día que el Señor nos llame a su presencia, ese es el último día que oramos por nuestros hijos aquí en la tierra. Nos vamos al cielo y allá intercedemos por ellos.
Dice la palabra que allá están los santos intercediendo por nosotros. Los santos, la iglesia, nosotros vamos a interceder por nuestros hijos. Es una tarea que ya no vas a dejar. Permanencia, permanencia. No, pero es que mi hijo no cambia, no importa. La oración no es si cambia o no cambia. La oración es: Señor, haz tu obra en él, haz tu obra en ella. Así es, así es. Cuando nos casamos decidimos orar por nuestra esposa. Cuando iniciamos un negocio decidimos orar por nuestro negocio. Cuando empezamos un empleo, cuando lo que sea. Mi hermano, ¿sabes una cosa? Aun si tú te divorcias, no puedes dejar de orar por esa persona. Si es el padre de tus hijos, si es la madre de tus hijos, te conviene que esa persona esté bien. Si tú viviste un divorcio, un proceso de divorcio, sigue orando por esa persona. Porque el padre de tus hijos tiene que estar bien, la madre de tus hijos tiene que estar bien. Entonces ya es algo que no podemos dejar. Porque si dejamos de orar, estamos dejando, pues sabes que ya no puedo hacer nada. Sigamos leyendo. Versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no puedes hacer nada. Esta es una verdad impresionante, porque separados de Cristo no podemos hacer nada. Separados de Cristo no podemos hacer nada. Muchas veces en nuestras vidas se nos ocurre la idea de separarnos de Cristo. Y es la peor idea que podemos tener. Cuando empezamos a tomar nuestras decisiones y decimos: ¿sabes qué? Ya me cansé. Y aunque Cristo me haya dicho esto, yo voy a hacerlo otra cosa. Mi hermano, todos nos cansamos. Todos. Absolutamente todos. Todos estamos hartos en algún momento de nuestras vidas por alguna situación. Porque yo entiendo, no es fácil cargar la misma situación 10 años. Yo entiendo, no es lo mismo cuando pasa un milagro rápido y se soluciona, a cuando llevas 20 años cargando la misma situación. Cuando le has pedido a Dios que te sane y no te sana. Llevas 20 años con esa enfermedad, 30 años. Pues no es fácil, yo sé que no es fácil. Pero mi hermano, no hay de otra. No hay de otra. Tenemos que continuar y tenemos que seguir. Hay muchas cosas en nuestra vida que no vamos a ver cumplidas. Muchas. Pero aún así tenemos que seguir perseverando. Perseverando hasta la muerte y dejando un legado a nuestros hijos. Dejando un legado a nuestros nietos. Por eso es tan importante que si Dios nos habló algo y nos dijo algo, aprendamos a permanecer en lo que Dios nos dijo. Es importantísimo. Mi hermano, la palabra de Dios es clara cuando dice en Isaías 40, y quiero llevarte a que lo veamos. Vamos al libro de Isaías. No dejes ahí Juan 15, porque vamos a regresar a Juan 15. O bueno, ahora en el celular pues ya no se puede, va, pero vamos en el celular juntos a Isaías. Capítulo 40. Híjole, estos versículos son impresionantes. Dice el versículo 28: ¿acaso nunca has oído? ¿Nunca has entendido? El Señor es el Dios eterno. Y primero nos está poniendo en la imagen correcta de Dios. Mi hermano, tú y yo no somos nada comparados con Dios. Nada, nada. Es lo que nos está diciendo ahorita cuando te dice Dios es eterno. El principio de eternidad es algo que en tu mente y en mi mente no podemos entender. Simplemente no lo podemos comprender, porque tú y yo no tenemos nada a la vista que funcione con ese concepto de eternidad. Todo en nuestras vidas se empieza y todo se termina. Todo, absolutamente todo.
Entonces, fíjense, es tanto que el humano trata de expresar en números la cantidad de estrellas, la cantidad de galaxias, y a veces arroja números que son una completa locura, de galaxias, de estrellas, para tratar de comprender algo que es demasiado grande. Y son números que tú y yo ni podemos escribir, son números que tú y yo ni podemos entender, pero tratamos de entenderlos. Bueno, la eternidad es mucho más grande que eso. Y cuando Dios está diciendo yo soy eterno, Dios está diciendo mira, soy mucho más grande de lo que tú vas a poder comprender jamás en tu vida, jamás en la eternidad. Y es glorioso que tenemos un Dios que no podemos comprender en su totalidad, porque si tuviéramos un Dios que pudiéramos comprender en la totalidad, pues ¿qué clase de Dios sería? Lo primero que Dios nos arroja es soy eterno. O sea, para de buscar las razones, para de buscar el entendimiento, para de buscar todo aquello que crees que puedes entender. No, mira, siéntate y cree solamente, porque yo soy eterno. El Señor es el Dios eterno, dice el versículo 28, el creador de toda la tierra. Fíjate lo que dice, Él nunca se debilita. Di conmigo, Él nunca se debilita. Ahí está arrojando precisamente una diferencia entre tú y yo. Él nunca se debilita. A diferencia de ti y de mí, tú y yo nos debilitamos. Tú y yo perdemos la paciencia. Tú y yo en algún momento de la vida nos vamos a encontrar en un momento donde digamos no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y sabes, Dios jamás se va a encontrar en ese momento. Jamás. Qué impresionante. Qué impresionante. Tú y yo en algún momento vamos a decir la frase que escucho muy seguido: lo único que me queda es orar. Hay veces que lo único que vamos a poder hacer es orar y no hay de otra. Pero fíjate lo que dice Dios: yo nunca me debilito. No hay nada que me quite la fuerza a mí. Soy eterno. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Un Dios glorioso, eterno, maravilloso. El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Fíjate dónde colocó a Dios. Intocable, impresionante. Vamos, las personas estudian teología, han estudiado teología por siglos, y aquí dice mira, tu teología se resume a esto. Jamás vas a poder comprender a Dios. No hay quien entienda a Dios, porque Dios es Dios. Y gloria a Dios que nunca lo vamos a poder entender, porque entonces sería un diosito como el que muchos cargan, un diosito. No, Dios no es diosito. Dios es algo impresionante que jamás podemos entender. Versículo 29 dice: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Mi hermano, tú quieres permanecer en un lugar, tú quieres permanecer en una situación, quieres verdaderamente conquistar eso que tanto te duele en el corazón, eso que tanto cuando te despiertas estás pensando en eso, cuando te duermes estás pensando en eso. ¿Quieres hacerlo? Tienes que ir con aquel que nunca se le acaban las fuerzas, aquel que nunca es débil. A Él es a quien tenemos que recurrir. Todos los demás somos seres humanos, todos, y a todos se nos van a acabar las fuerzas en un momento o en otro, en una circunstancia o en otra. A todos, mi hermano, claro. Llega un momento que decimos ya no quiero saber nada, y en ese momento dice: Él da poder a los indefensos y Él da fortaleza a los débiles, porque Él puede darte la fortaleza. Versículo 30: hasta los jóvenes
se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. Hasta aquel que se cree muy chicho, aquel que se cree muy picudo, aquel que se cree muy sabio, muy inteligente, muy grande. Yo estudié, yo hice, yo tengo este curso, este otro curso, este curso. Hasta el que tenga todo lo que la preparación que quiera, un día se va a topar con la pared. Es lo que hablábamos la semana pasada. Siempre en nuestras vidas va a haber una pared que nos va a detener y nos va a decir: de aquí no pasas. Si alguien tiene algo de fierro viejo. Vuelvo a leer el versículo 30. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. Versículo 31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Los que confían en el Señor, los que ponen su confianza en el Señor, ellos encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Mi hermano, en el momento en el que estamos cansados, debilitados, derrotados, angustiados, tristes, deprimidos, no sabemos qué hacer, hay un lugar a donde correr. Hay un lugar al que tenemos que correr, tenemos que ir sí o sí. No hay de otra. No hay de otra. ¿Estás corriendo a ese lugar? Porque estamos viendo que Jesús nos está hablando de la permanencia. Para permanecer va a ser muy difícil. Las fuerzas se te van a acabar, se me van a acabar. Vamos a sentirnos débiles. Pero ¿cómo vas a sacar tu frustración? ¿Cómo vas a sacar tu depresión, tu angustia, tu debilidad, tu tristeza, tu amargura, tu odio? ¿Cómo lo vas a sacar? Hay dos maneras: como el mundo o a la manera de Cristo. Como el mundo, cuando estoy desesperado, estoy angustiado, pues me voy a tomar con mis amigos para poderme relajar un poquito, para poderme salir de la presión, estás arreglando las cosas mal. Voy a llegar y me voy a poner a ver una serie. Estás arreglando las cosas mal. Porque ni el alcohol, ni la serie, ni irte a chismear con los amigos, con las amigas, nada de eso va a traer libertad aquí. Nada de eso. Nada de eso te va a dar la fuerza que necesitas. Lo que tú y yo necesitamos en momentos como este es buscar a aquel Dios eterno que no se le acaban las fuerzas. Ahí, punto. Ese es el lugar donde tenemos que estar. David decía: ese es mi lugar seguro. Ese es el lugar donde yo pertenezco. Aunque se junten mis enemigos, los malvados, no importa. Yo sé en dónde puedo tomar fuerzas. En Jesucristo, la roca de mi salvación. Ahí está Jesús. Wow. Juan capítulo 15. Versículo 6. El que no permanece es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. El problema, mi hermano, es cuando en lugar de buscar a Dios, su dirección, su guía, su llenura, que Él nos dé fuerzas en medio de la debilidad, cuando empezamos a buscar en otras cosas y decimos: no, pues me voy a ver una serie, voy a salir con los amigos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer tal. ¿Sabes qué va a pasar en tu corazón? No lo vas a notar porque nadie lo nota, porque si no, no pasaría. Pero poco a poco tu corazón se va secando, que es lo que acabamos de leer. Esas ramas se empiezan a secar. Se empiezan a secar. Se empiezan a secar. Normalmente esas ramas se juntan con otras ramas que se están secando. Y se están secando. Y se están secando. Por eso la importancia, mi hermano, hay una importancia en que tú y yo nos rodeemos de personas de fe, cristianos verdaderos.
Personas con las cuales tú y yo podamos permanecer juntos en Cristo. Personas a las cuales podamos abrirles nuestro corazón y escuchemos lo que Dios tiene para hablar, lo que Dios tiene para decir. Es importantísimo. Tenemos que rodearnos de amigos cristianos, tenemos que rodearnos de personas de fe, porque de acuerdo a las personas que tú te rodees, es de acuerdo al futuro que vas a tener en tu vida. Y el problema va a llegar a nuestras vidas. La situación es cómo vamos a llegar a ese problema. Entonces, si yo no me rodeo de personas de fe, cuando yo llegue al problema, eso va a tronar y yo no voy a aguantar. Lo vemos seguido. Vemos cómo empieza una lucha. De repente viene un matrimonio y nos dice: pastores, quiero hablar con ustedes, queremos hablar con ustedes, estamos pasando por esto y tal, y exponen toda su situación. Y pues nosotros les hablamos fe y les decimos: ¿sabes qué? Tienen que caminar en esto, tienen que hacer esto, no dejen de ir a la iglesia, sigan yendo, congréguense, busquen un grupo, tienen que hacer, tienes que buscar, tienes que orar, tienes que rodearte de personas de fe. Y lo primero que hacen es no ir a la iglesia, no ir a un grupo, rodearse de personas y amigas y amigos que les dicen: mejor déjalo, mejor divórciate. No, rodearse de abogados que le dicen: mejor demándalo, pídele pensión, haz esto, haz lo otro. Y en el momento en el que se rodean de todas esas personas, ¿qué va a pasar? La decisión está tomada. La decisión está tomada. Mi hermano, si tú y yo queremos crecer en algo, tenemos que rodearnos de personas de fe que nos digan: aunque tu matrimonio esté en el peor de los momentos, todavía puede haber restauración. Aunque tu hijo esté pasando por el peor de los momentos, aunque tu negocio, aunque hay una manera. Hay una manera. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios eterno, está contigo. El Dios eterno está contigo. Pero el problema es que muchas veces nos despegamos de Cristo y nos rodeamos de ramas secas. Y esas ramas secas lo único que hacen es acabarse de secar todas juntas y chuparse todas juntas lo poquito de fe que quedaba. Tristemente eso es lo que sucede. Lo hemos visto una infinidad de veces. Por eso es importante permanecer. Permanecer. Ahora, permanecer duele. Permanecer es difícil. Permanecer es bien complicado. Pero no hay otro camino. Me acuerdo que hay por ahí uno de los corredores de las Olimpiadas decía: yo entreno 4 años de mi vida, todos los días. Entreno mi cuerpo, entreno mi mente para correr 7.5 segundos. ¿Cuántos días tiene 4 años? Pues 365 por 4, pues como 1500, ¿no? Digamos, por ahí. Imagínense, 1500 días. Todos los días. Porque aún el día que no va a correr, ese día guarda su dieta, guarda su mente, entrena 4 años. ¿Cuántos segundos tiene? Pues no sé cuántos segundos puedan ser, ¿no? Miles de segundos para correr 7 segundos y pelear por una medalla. En lo que te acabo de decir ahorita ya van como 30 segundos. Corrió 7 segundos, entrenó 4 años. La permanencia de ese hombre fue la que hizo que en 7 segundos se ganara la medalla. Y uno podría pensar: no, pues es la medalla más rápida en 7 segundos. No fue la medalla más rápida. Este hombre lleva entrenando 4 años, solamente los últimos 4 años, pero obviamente para llegar ahí, este hombre tuvo que haber entrenado toda su vida.
Su mente, su estómago, su pensamiento, sus sentimientos, sus emociones. Imagínate 4 años, 20 años de entrenamiento, 15 años, 18, los que sean, solamente para estar esperando el momento en el que la pistola va a sonar y tengo que correr con todo lo que he pensado, entrenado todos los días. Pero solamente son 7 segundos. 7 segundos. Imagínate. No es fácil porque pues se ve bien padre el video cuando reciben la medalla de oro, los fuegos artificiales, la bandera, esos 7 segundos en cámara lenta para que parezcan 30 en lugar de 7. Se ve glorioso, pero nadie vio los calambres que tuvo que aguantar. Nadie vio la terapia que tuvo que aguantar. Nadie vio que todos los días, en lugar de comer cierta comida que todos comen, él tenía que tener una dieta especial todos los días de su vida. Todos los días de su vida, levantarse temprano. Me acuerdo en un encuentro que hicimos una vez, iba un corredor de maratones, de cierta manera ya en una línea ya un poquito más profesional. Y era el encuentro y a las 5:30 de la mañana se salía a correr ahí en el lugar del encuentro. Y se oían sus pisadas en el lugar. Estábamos en las cabañas y se oían sus pisadas corriendo alrededor de todo el campamento donde estábamos. Oye, pues es el encuentro, vente a descansar, hermano. No puedo descansar, tengo que correr. Se echaba entre 10 y 15 kilómetros mientras todos estábamos dormidos. Todos dormidos. Pues era el encuentro, algunos aprovechan para levantarse un poquito más tarde, algunos aprovechan para dormir un poquito más, y este hombre estaba corriendo. Oye, ¿y qué onda? ¿Es padre correr? Y dice, mira, la verdad, pues sí es padre, pero todos los días de mi vida estoy todo adolorido. Todos los días de mi vida me duelen los músculos, todos los días. Porque si no me duelen, no estoy ejercitando mis músculos. Imagínate, esto nos lo dijo a nosotros este corredor. Y no estoy hablando de un ganador de maratones, estoy hablando de alguien ya con un buen nivel, pero no era un keniano que arrasaba en los maratones. Todos los días se levantaba temprano a correr. Todos los días después de correr se iba a su trabajo, se iba a sus actividades con dolor en todo el cuerpo. Todos los días. ¿Queremos permanecer? Eso es la permanencia. Decir, me va a doler, me va a costar, pero voy a continuar. Versículo 7. Con este término. Hay mucho que ver aquí, pero con este término. Voy a leer el 7 y el 8. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, puedes pedir lo que quieras y te será concedido. Esta promesa de Jesús es hermosísima y va muy de la mano con lo que dice en Salmos 37 versículo 4, que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mi hermano, cuando tú y yo permanecemos en Cristo, tendremos una vida de oraciones contestadas, pero es necesario permanecer en Cristo. Es necesario rendir nuestra voluntad y rendir nuestra vida a Cristo y decir, Señor, haz lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer. Y entonces puedes pedir lo que quieras y te será concedido. Versículo 8. Cuando tú produces mucho fruto, demuestras que eres mi verdadero discípulo. Cuando tú y yo damos fruto, demostramos que somos discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús tiene que dar fruto. Un discípulo que está cerca de Jesús tiene que dar fruto, porque es una señal de un discípulo. Una persona que da fruto, que hace lo que tiene que hacer. Si esa persona no está dando fruto, no se ha dado cuenta que se separó de la vid, que ya no está bebiendo de la vid, que es una rama seca y ya no está dando fruto. Cuando produces mucho fruto, demuestras que eres su verdadero discípulo.
Y esto le da muchísima gloria a nuestro Padre. Amén.